El mundo de los promocionales hoy en México no se puede entender sin el Pepsi Lindo. ¿Dónde está el tema del influencer o el dilema del influencer? Yo creo que tiene que ver con la educación, con los principios y con la preparación. Una generación de contenido formulaica. Las expectativas no existen porque son ilusiones que nos vamos forjando en situaciones que están fuera de nuestro control. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Merca 2.0. Yo soy Álvaro Rattinger. Gracias por acompañarnos cada semana. Gracias por suscribirse al canal. Les agradecemos mucho porque entre más grande sea el canal, entre más lo vean, entre más personas escuchen y vean el podcast, tanto en Spotify como en YouTube, pues nos ayuda a tener cada vez más y mejores invitados. Estamos súper contentos porque pues gracias a ustedes este canal cada vez está haciendo las cosas mejor. Y por supuesto, hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Arturo López Gavito, que él es productor musical y mercadólogo, es un hombre, es un household name, como dirían en Estados Unidos, la gente lo conoce. Él es coleccionista de experiencias en mercadotecnia, música, cine, radio, televisión, desde el 87, imagínense, roles claves en WFM, Warner Music, Virgin Records, Radioactivo. ¿Quién no recuerda Radioactivo 98.5 con Olayo y con toda esa generación? Con Luis Antonio, Ocesa, BMG, Universal. O sea, en realidad es una persona que ha estado muy presente en la cultura colectiva de este país. ¿Quién no puede recordar a Molotov y las estrategias donde jugaban las niñas? Toda esa mercadotecnia de esa época tan transgresora que marcaron el rumbo de cómo comunicamos y cómo hacemos las cosas. Él fue Chief Marketing Officer en Disney México, trabajó con Marvel, trabajó con Star Wars, crítico en un rol crítico en la construcción de la academia en MasterChef, autor de El coleccionista de experiencias. Yo feliz, me lo dedicó y toda la cosa. Pues feliz de tenerte aquí, Arturo. Podría estar media hora hablando de ti, súper fan. Entonces, súper fan de tus proyectos, súper fan de tus construcciones. Y además creo que no hay un mexicano moderno que no haya sido tocado por tus estrategias de mercadotecnia de una forma u otra. Muchas gracias, Álvaro. Eres muy, muy lindo, muy generoso con tus palabras. Fíjate que yo creo mucho en la coyuntura de los tiempos, de lo que nos tocó vivir. Y mucho de lo que acabas tú de hablar tiene que ver con cómo la música fue evolucionando, cómo los medios de comunicación fueron evolucionando también y cómo el pensamiento de quienes hacían marketing durante mediados de los 80 hasta, yo digo, el año 2015, cuando yo también lo bautizo como el inicio formal del marketing digital, cuando las empresas empezaron a tomar en cuenta ya el peso del marketing digital y el reach que podías tener tú con tus consumidores. Todo eso es una historia muy bonita que se va contando a través de realizaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, yo recuerdo la primera actividad de marketing que hice en mi vida fue cuando vino Rod Stewart a México, y te la voy a platicar rápidamente. Era el año de 1989, Rod Stewart se presentaba en el Estadio La Corregidora de Querétaro, y Jorge Van Rankin era el director de Relaciones Públicas de WFM antes de que llegara Marta de Baile en su lugar. Me acuerdo mucho que nuestra actividad de marketing era poner lonas en el estadio de La Corregidora. Cada vez que nosotros teníamos un aniversario de W también, era como echábamos a andar la maquinaria BTL. Y que en ese momento no se llamaba BTL. Pues no, era marketing puro, ¿te acuerdas? Pues salte a la calle y ve qué puedes hacer, ¿no? Y así salíamos. Entonces, en los aniversarios hicimos una promoción con unos mezcladores de agitadores de los vasos que se llamaban los doblutadores. Y esos doblutadores tenían un número. Y cuando teníamos el número ganador, regalábamos premios al aire, ¿no? Y se convirtió también en una especie como de manía por tener cosas de la estación directamente. Y creo yo que una manera de hacer mercadotecnia para promover una estación de radio comenzó con los autopromos que en ese momento Alejandro González y Martín hacían, y se convertía en una razón para escuchar la estación de radio por encima de la música. Entonces,
Eso no pasa hoy en día, porque recuerdo mucho que nosotros éramos un equipo de gente muy joven. Yo era el más joven de todos, tenía 17 años. Martín y Alejandro andaban por los 22, 23 años. Y era increíble porque lo pensabas, lo escribías, lo producías y salía al aire ipso facto. No teníamos que preguntarle nada a nadie. Y fue un mal hábito para mí, porque me acostumbré a trabajar así, a que las ideas fueran fluyendo y a que todas esas ideas fueran impactando fuertemente a lo que era en ese momento la audiencia de radio también de la Ciudad de México, que tú sabes que es la más importante también de América Latina en muchísimos sentidos. Yo creo que vale la pena, Arturo, poner las cosas en el contexto histórico y el peso que tuvo la radio en los 80s. Cuando tú ves la política mexicana, permíteme este símil, y ves el movimiento de 1968, ves que muchos de los actores políticos de los años que siguieron, si no es que todavía, estuvieron de una u otra manera, iniciaron ahí o fueron marcados por el 68. Fue el semillero de la clase política durante los próximos 25 años. Lo mismo sucedió en mercadotecnia con la radio. La radio de los 80s, WFM, Radioactivo, Las Noches Mágicas, Marta de Baile, El Burro Van Ranking, el Pavo Asesino, todas estas estrategias de comunicación marcaron la conciencia colectiva del país y lo que era considerado tendencia. Es muy similar a lo que pasa con Alemania antes de la caída del muro, donde está todo este fenómeno punk y que genera una contracultura. ¿Y por qué creo que es importante verlo desde esa perspectiva? Porque no puedes entender, creo yo, el radio mexicano actual, no puedes entender el pautado y la generación desde música y los puntos de encuentro generacional si no ves esa época. Y te pongo un buen ejemplo. Tú te puedes sentar en una cena y rápidamente los que vivieron en la Ciudad de México, pero esto es cierto para todo el país, sin que te refieras a los antros a los que fuiste en preparatoria y las estaciones de radio que escuchabas para encontrar un punto de encuentro. Entonces te dicen, no, pues yo iba a Rocotitlán, o yo iba al Bulldog, o yo iba y entonces automáticamente genera estas amalgamas generacionales. Uh-huh. Y esa contracultura marca la mercadotecnia de los 2000s. De ahí salen los CMOs que generan las grandes marcas mexicanas más adelante. Sí, tienes razón. Especialmente, fíjate que yo recuerdo mucho las estrategias de patrocinios, por ejemplo, en este caso de PepsiCo, lo que hacemos nosotros con ellos. El Pepsilindro. El Pepsilindro. El mundo de los promocionales hoy en México no se puede entender sin el Pepsilindro. Correcto. Y parte de la promoción del Pepsilindro comienza con el trabajo que hacíamos nosotros dentro de W, ¿no? Que es lo estábamos platicando con Marta justamente el otro día. Entonces, tienes razón en lo que estás diciendo. Pero hay algo que de pronto digo, no es que nos vayamos a clavar en el tema de la radio, pero el protagonismo digital y el protagonismo de las redes sociales terminó con el papel del locutor de radio. Porque si había algo importante en su momento, era la magia que tenía el locutor o la locutora de la radio, porque el no haber redes sociales, tú no tenías manera de saber cómo se veían Marta, Alejandro y Charo. Yo me acuerdo mucho cuando existía este programa en la noche de Verónica Castro, en una de sus diferentes transformaciones, no. Exactamente, pues ellos fueron a una entrevista y Verónica los entrevistaba, pero entrevistaba a 3 radios. Y entonces no se veían las caras de Martín, de Charo y de Alejandro. Tú imagínate, para tener un espacio en ese programa en prime time de México, un jueves en la noche, a las 10, 11 de la noche, el peso específico que tenían las voces de estos locutores. Entonces lo que creo yo es que hoy la creatividad, por lo menos en la radio mexicana, es prácticamente inexistente en muchos sentidos. No en las estaciones populares, donde yo creo que hay un mercado excepcional y sigue trabajando de un modo también bastante tradicional, y los anunciantes que están ahí son enormes y la capacidad de promoción son enormes, pero sí en el tipo de radio pop anglo que se hacía también en su momento. ¿Por qué? Porque el locutor hoy en día está mucho más preocupado por promoverse a sí mismo que por promover el proyecto radiofónico para el que trabaja. Bueno, creo que esto es cierto en muchos espacios. Seguramente
has escuchado de The Watchfinder, un canal que se lanza con Andy, con un locutor que tiene una voz muy especial, ¿no? Y se hace el sello de The Watchfinder, que es la compañía que lo lanza. Y evidentemente este canal es un canal de relojes, se hace enorme, y hace algunos meses dice, bueno, yo ya me di cuenta que estaba trabajando para un canal y que no me conviene, y yo tengo que ser mi propia voz, y entonces se separa y genera su propio canal de relojes, ¿no? Y por su propia admisión me di cuenta que en realidad era un influencer y que tenía que separarme del proyecto de The Watchfinder y hacer mi propio canal. Eso se podría replicar casi en cualquier escenario hoy moderno con un locutor, pero no sucedía con Marta de Baile en su momento. El medio y la personalidad eran dependientes o son dependientes, mientras que ahorita existe una, me parece a mí, incorrecta percepción de que la personalidad está separada del medio y que la personalidad es más grande o menos grande que el medio. Yo creo que no. Yo creo que simple y sencillamente la estación de radio la reemplazó Instagram, o la reemplazó TikTok, o reemplazó si tú quieres. Pero el comunicador sí depende de esas plataformas. Percibe que no, pero yo creo que igual que en el caso de Marta de Baile, ella le interesaba que le fuera bien a la estación. Creo que hoy a los comunicadores, a los influencers, les tiene que interesar que las plataformas también les vaya bien. Lo que pasa es que es una plataforma global, cuando antes era una plataforma local. Sí, y siento que de lo que estás hablando es de la construcción de la marca personal, que se ha vuelto algo tan relevante hoy en nuestros días, en lo que yo decidí también empezar a experimentar y en lo que me empecé a meter, ¿no? Hasta libros. Claro, porque durante todo este tiempo por el que yo estuve en Disney, que fue uno de los momentos más hermosos de mi vida en muchos sentidos, producto de esa experiencia, con sus luces y con sus lados oscuros, nace la idea de crear el coleccionista de experiencias. Entonces, yo fíjate, en mi momento yo decía, este trabajo que yo estoy haciendo es excepcional, ¿no? Hacer creatividad para Disney, hacer marketing para Disney, puede ser un sueño dorado para muchas personas, pero tienes que conocer, como en todas las empresas, las venas y las arterias, ¿no? de las corporaciones, para entender que no siempre todo es miel sobre hojuelas, y está claro. Entonces me inspira a escribir todo un capítulo sobre el mundo corporativo. Tuve 4 culturas organizacionales diferentes, ¿no? en mi carrera, desde la inglesa en EMI, la Bertelsmann Music Group también, alemana, la mexicana por muchas razones, y evidentemente también la de Estados Unidos. Y yo llego a una sola conclusión después de todo este tiempo, que es: trabajas en el ámbito de la construcción de la marca personal para ti, pero tienes que tener mucho cuidado de cómo te vas moviendo y cuáles son los egos y cuáles son también las personalidades que vas tocando, ¿no? Porque este yin y el yang de la naturaleza humana que tenemos tan presente siempre en el ámbito corporativo se puede convertir en una daga muy peligrosa en el momento en el que la gente pierde la manera de decir: yo crezco a través de mis realizaciones personales o a través de mi trabajo, o crezco sacando un machete y cortando cabezas a mi alrededor, para que el que pueda yo terminar brillando pues sea mi persona, ¿no? Entonces, esos laberintos es de lo que acabas aprendiendo al final del día. Y yo creo que cada vez las redes sociales y las plataformas digitales te van ofreciendo una mayor variedad de personalidades, la mayoría de ellas ficticias y otras que son reales, pero la oferta es mucha. Y cómo esa oferta se puede convertir en algo también asequible para la comercialización, porque me he dado cuenta de algo, ¿no? Esta inversión brutal que las marcas hacían hace muchos años, con base a los seguidores que tenía cada una de las personalidades, ha ido disminuyendo, y evidentemente el papel de los influencers se ha ido transformando, ¿no? Y tienes a los nano-influencers y a los micro-influencers, toda esta enorme selva, ¿no? De diferentes personas. Y yo lo que digo es: Tú al estar al frente de una marca y empezar a trabajar en una estrategia, ¿cómo tomas la decisión
de permitir que tu marca eventualmente vaya acompañando a una persona que está en las redes sociales, una persona que es un personaje digital, ¿no? Es un riesgo enorme, porque tu marca se convierte en un elemento altamente vulnerable, porque los seres humanos, nosotros, tenemos defectos y nos podemos equivocar. Y cuando tú te equivocas como influencer en un momento dado, también te cargas a la marca o a las marcas que te estuvieron acompañando en el proceso de crecimiento. Y probablemente también en la cultura actual, una equivocación de un influencer es más grave que una equivocación de un comunicador en los 90s, en los 2000s. Uh-huh. Creo que el medio hace un mejor trabajo de protegerte, el medio corporativo. Hoy yo no creo que eso sea real. Argumentaría que es más difícil ser un influencer hoy de lo que era ser un gran locutor en 98.5 a finales de los 90s. ¿Tú coincidirías con eso? Sí, especialmente por algo. El locutor en ese momento, hoy en día, vamos a quitar que el locutor no tuviera las redes sociales, tiene un turno de 4 horas al aire, una vez al día, 5 días a la semana eventualmente. Ahí se acababa, ¿no? Y la gente podía tener contacto con él cuando había un evento y se promocionaba la estación, o era un concierto o una promoción. Hoy en día, el influencer tiene este enorme escaparate que yo siempre he pensado en las redes sociales como cuando vas haciendo window shopping o paseas en algún lugar y tienes una bola de vitrinas y de escaparates por todos lados y vas volteando y vas viendo qué te gusta y qué no, y luego eventualmente, si tienes el presupuesto, entras a esa tienda y lo compras. ¿Dónde está el tema del influencer o el dilema del influencer? Yo creo que tiene que ver con la educación, con los principios y con la preparación, porque y le pasa a los músicos y a los artistas también, cuando tú no estás preparado para que venga el éxito eventualmente, entonces todo se te desmorona porque te puedes equivocar. Pero es muy poco, y hablo también de eso en el libro, Álvaro, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Inteligencia es sinónimo de humildad y de vulnerabilidad. No todos lo vemos así. Pero cuando eres vulnerable y realmente eres una persona transparente a través de tu discurso digital, es cuando yo creo que tienes mayor éxito y mayores posibilidades de mantenerte, de seguir construyendo una audiencia y de hacer proyectos marcarios. Porque cuando te alías a una marca, el diálogo tiene que ser a largo plazo. Sino, ¿qué es lo que va pasando? Que tu persona simplemente, hoy tienes un patrocinio de un refresco, el día de mañana tienes un patrocinio de unos balones de fútbol el día de mañana, y esto va cambiando, ¿no? Y como el dinero va entrando, tu marca se va viendo seriamente afectada. Y aprendí yo, de las muchas cosas hermosas que pude aprender dentro de Disney, es el respeto a los valores marcarios. Tú como persona, tú como influencer, tienes que tener muy claro cuáles son tus códigos de valores, los cuales simplemente no los puedes transgredir ni los puedes tocar, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Fíjate que me haces pensar en que hay ahí probablemente una dicotomía. Por un lado, es cierto, el influencer tiene que buscar proyectos a largo plazo, pero cada vez más la mentalidad de mercadotecnia, la mentalidad comercial, la mentalidad empresarial es de corto plazo. Uh-huh. Ya no se buscan generar fortunas generacionales. Uh-huh. Se busca menos generar fortunas hereditarias, negocios que trasciendan. Se está buscando generar $1 millón en una semana. Uh-huh. Especialmente en redes sociales, escuchen los consejos y parecería ser que estás en un error si no eres capaz de hacerte multimillonario en 5 años. Y eso lo que hace es que toda la visión sea cortoplacista, la mayoría de la visión sea cortoplacista, que la mayoría de la visión sea acelerada. Y eso sobrecalienta, en mi opinión, la relación entre marcas y medios, y marcas y comunicadores, que es el tema de conversación hoy. Uh-huh. Es que ese es un punto de vista, yo creo que es el punto de vista del creador del contenido, de decir, ¿por qué estoy aquí para generar dinero? ¿Válido? Muy válido. Pero el largo plazo, cuando tú también, tu papel es efímero en un momento dado entre las redes sociales, hay que pensar a largo plazo, hay que pensar cómo tú como influencer también te vas reinventando, cómo tu contenido tiene que ser relevante.
algo que nunca va a pasar en la vida, Álvaro, y que nunca va también a pasar de moda, van a ser dos cosas, que es la calidad y luego también la inteligencia. Fíjate que, Arturo, me haces pensar en Marta de Baile. Uh-huh. Para mí estoy sesgado, es una amiga, le tengo mucho cariño. No ha tenido conmigo más que atenciones en la vida. Seguramente tú tienes una muy buena opinión de ella también. Pero pienso en ella como uno de los grandes ejemplos de un comunicador marca. Uh-huh. Porque fue la locutora de México. De la locutora de México tuvo esta etapa donde fue la mamá de México con Bebemundo. De la mamá de México se convirtió en el ícono de la moda con Moi, y después se va convirtiendo ahora en la comunicadora a todo el segmento de mujeres y hombres con tarjetavientes y con todas esas expresiones, y parece que su estrategia de comunicación y de marca la ha acompañado de manera compatible con sus fases de vida. Y esa tendría que ser, en mi opinión, una muy buena lección también para los influencers. Por supuesto, hay cosas, seguramente que hay gente que le critica y lo que sea. Insisto, yo admito estar sesgado porque le tengo mucha admiración. Pero sí tengo que decir, o creo que vale la pena ser honestos y decir, ha logrado adaptarse a diferentes momentos y ha logrado comunicarse como diferentes personas en diferentes momentos, pero de manera muy congruente. Sí hay otros comunicadores que los han logrado en noticieros, etcétera, pero creo que ella sería un caso muy interesante de cómo pasas de locución de radio a un household name, ¿no? Es inteligencia y es calidad. Y a la primera persona que yo oí hablar de la cuestión marca personal en mi vida fue a Marta. Al igual que tú, ¿no? Tenemos una relación entrañable de mucho cariño, de muchos años. Pero a mí me da mucho gusto cada vez que veo algo que hace ella, porque está perfectamente pensado, ¿no? Es decir, por Marta no pasa nada que no tenga un análisis de, bueno, me parece maravilloso, pero ¿qué va a pasar con esto, ¿no? Entonces, esa escuela de inteligencia no creo que lo tenga toda la gente que hace hoy trabajo de ser influencer en redes sociales. Creo que muy pocas personas la tienen, ¿no? Y más están fuera de México. Pero fíjate esta virtud que Marta tiene, dentro de muchas, que es, ella ha ido llevando a su audiencia de la mano durante mucho tiempo. Y ya va para 30 años haciendo este trabajo, sí, ¿no? A ver, ¿quién se mantiene con audiencia de 30 años? Se me ocurren pocos periodistas, sí, inclusive. Correcto. Que correcto. Se han logrado mantener y que en la calle la gente lo ve y los reconoce, no son tantos. Ahora, tal vez tiene que ver con el costo de entrada a los medios que hay ahorita versus el costo de entrada de medios que había. Sí. O sea, entrar a radio había 10 posiciones, 20 posiciones, 30, yo qué sé. Hoy, iniciar tu canal no tiene mayor, no hay mayor trámite, nada más tienes que abrir la cuenta y empezar a generar contenido. Sí, ¿y cómo lo vas a crecer? Ahí está la cosa. ¿Me explico? No es fácil. No, nada de esto es fácil. No porque tú creas que viene un patrocinio muy fuerte de un lugar, quiere decir que eso te va a mantener como un influencer relevante o determinante en el medio. Claro que no. Con la música pasa lo mismo, ¿no? Tú creas una composición, tienes una canción y eres un artista nuevo, ¿ok? La pones en Spotify un viernes. Ese mismo viernes salieron 2,000 canciones a nivel mundial. ¿Dónde va a quedar tu canción? Se va a diluir, se va a diluir, se va a diluir. Por eso estamos viviendo en México un momento mediático tan complicado, ¿no? E igualmente, ¿qué campaña de marketing debería de acompañar a un grupo o a un artista que hoy quisiera destacar también, ¿no? Esto también te pone en un enorme problema. Si tú eres creador de contenido musical, ¿cómo soportas también tu discurso digital cuando ya no es suficiente ser músico, ya no es suficiente hacer un buen video, sino que además hasta las propias canciones tienen que estar timeadas, porque la única manera de trascender es si tu canción se convierte en algo viral para que la gente lo pueda replicar en TikTok? ¿No te preocupa que esto lo que está generando es una generación de contenido formulaica en donde, pues, cuando tú escuchas a Molotov era transgresor, era disruptivo,
pero no era formulaico, no era esta es la fórmula de hacer este tipo de música. De hecho, hoy Molotov, pues probablemente se vea muy común, pero en el momento era casi una tirada de dados. Sí. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer las cosas de manera tan formulaica? Pues es que los resultados van a ser exactamente los mismos todo el tiempo. Lo que pasa es que la competencia es voraz. Y no estás hablando de una competencia de 100 o 200 personas que están haciendo lo mismo que tú. Estás hablando de miles de personas que están siguiendo un patrón, diciendo, ok, esto creo que así va a funcionar, estos son los pasos que yo tengo que seguir para que de pronto funcione. Ese es el enorme problema. Donde tú, como hablando de esta cuestión, regresando un poco a la música, me preguntan mucho, ¿no?, sobre el pop mexicano. Y yo a la gente le contesto, es que el pop mexicano no es lo que nosotros conocimos hace algunos años, ¿no? El pop mexicano no es la fórmula de bailar y de cantar al ritmo de una canción y de ser un grupo de chavas o de chavos. Hoy el pop mexicano es un trabajo muy interesante que está ocurriendo, porque los que están haciendo el pop son los que están haciendo la música regional mexicana, que es un laboratorio de experimentación muy interesante. Te lo voy a decir brevemente. Es decir, la narcocultura mexicana, que hoy realmente es la que tiene al país, ¿no? Lo tenemos que aceptar así, genera jóvenes que cuando van creciendo se ponen a tocar y se ponen a componer. ¿De qué van a hablar estos jóvenes? De lo que ha sido su vida, de lo que han vivido y de cómo de lo que los marca, de cómo mataron a sus padres o a sus tíos en una comunidad en Michoacán, ¿no? A partir de ahí hacen un corrido, y esos corridos, que hoy son corridos tumbados, se convierten en el mainstream mexicano. Pero llega además los ritmos urbanos con el reggaetón, por ejemplo, o con el trap en otro momento, y luego también tienes la música de banda. ¿Y por qué México vuelve a cobrar un papel relevante hoy en día en la escena internacional de la música? ¿Por qué Jimmy Fallon invita a Peso Pluma en el prime time de Tonight Show en Estados Unidos? Yo cuando lo vi dije, no lo entiendo, pero quiero conocer por qué está pasando esto, ¿no? Este es el nuevo momento de la música mexicana, porque los ritmos urbanos del Caribe empezaron a caer y se empezaron a pasar de moda un poco, si lo quieres ver. Se volvieron formulaicos. Crecieron por formulaicos, y hoy esto que es tan auténtico, que es lo que está pasando en nuestro país, va a pasar a convertirse en algo muy importante, un movimiento que lo que va a empezar a hacer es sacar estas mismas culturas de otros países de América Latina y de Sudamérica, y vamos a tener un renacimiento del pop de otra manera diferente a lo que nosotros lo conocemos. Me encanta que toques el caso de Peso Pluma, porque es música que culturalmente a mucha gente le resulta estridente y se hace para atrás, pero tiene un efecto muy diferente, por ejemplo, a Bad Bunny. Bad Bunny tiene otro, es curiosamente no es transgresor, es mucho más confrontacional y con temáticas que generan otra reacción totalmente diferente en algún sector de los consumidores, mientras que Peso Pluma, pues puedes tú estar en desacuerdo porque estás en desacuerdo con la temática, pero la construcción musical sí tiene una raíz diferente. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando ves lo que ha estado pasando con la música en Estados Unidos, coincide justamente con el fenómeno de Peso Pluma, y lo platicaba con alguien recientemente. Decía, tú ve cuál es el crecimiento, cuál es la música de mayor crecimiento del género en Estados Unidos, la música country, que no puedes compararla melódicamente con Peso Pluma, pero que tiene la misma raíz cultural y de localidad y de generación de contenido a problemas muy específicos de ciertas zonas que se extrapolan al resto del país. Me parece que el fenómeno de country de Estados Unidos es dos cosas. Primero, un país que trata de entenderse a sí mismo a través de la música, y segundo, que trata de regresar a sus valores, pero ya no es el country de yo qué sé, terminé con mi esposa y entonces me tomé 100,000 cervezas y entonces agarré mi pick-up. Ya no es eso.
pero es este ejercicio de me entiendo a mí mismo y recuerdo mis valores históricos. Y si ves a Peso Pluma, por increíble que parezca, tiene esos dos como pequeñas lucecitas adentro, donde no puedes entender, para mucha gente en la Ciudad de México o en Guadalajara, probablemente en Guadalajara menos, o en Monterrey, Peso Pluma es como un descubrimiento de que existe ese tipo de música. Los que hemos viajado en el país, pues no es descubrimiento, pero existe ese tipo de música, entonces se entiende a sí mismo como consumidor, y después empieza a entender la historia de México y lo que está pasando en México a través de la música. Creo que ese es el fenómeno rector probablemente del continente, Arturo. Sí, tienes razón. Y de lo que tú estás hablando es de las circunstancias sociales, en muchos sentidos, de las circunstancias culturales. Esto que hablas del country en Estados Unidos, claro que es un fenómeno que quien más lo capitaliza en su momento es la propia Taylor Swift, ¿no? Sí, bueno, ahí el fenómeno americano. Ahí lo tienes, como hoy la música country también. Simplemente Beyoncé acaba de grabar una canción que es esencialmente country, ¿no? Ese es su último sencillo también, que se llama Texas Hold'em. Entonces, somos dos países que están interconectados culturalmente en muchos sentidos. El fenómeno de la movilidad, el fenómeno de la migración y toda esta serie de personas que vienen de América Latina y que no pueden cruzar Estados Unidos, se van a quedar a vivir en México. Y sus ritmos y sus creencias y su ideología también va a impactar en la cultura fronteriza mexicana. Y eso es algo que nosotros tampoco artísticamente nos hemos puesto a pensar. De pronto los cubanos y los venezolanos van a empezar a meterle también ritmo a nuestra música, y ahí me parece que va a salir algo genial que nosotros tampoco nos estamos esperando. Habría que entender también que la frontera mexicana tiene algunas particularidades desde su fundación, prácticamente, su fundación moderna. No ha cambiado de manos como podrían suceder las fronteras de Ucrania o de Polonia o de Moldova, que es un buen ejemplo de que ahora resulta que los de Moldova se sienten rusos y están desconectados de Ucrania, etc. La frontera mexicana, más que una línea, es una esponja porosa, en donde las cosas van y vienen con mucha naturalidad, y creo que es el secreto también de la paz en la frontera. Sí. Creo que el determinarla de manera monolítica sería gravísimo, pero esta capacidad de que Nuevo Laredo y Laredo es casi lo mismo, y Caléxico y Mexicali es como casi lo mismo, en donde probablemente nada más cambian las leyes de tránsito, pero todo lo demás pues está viviendo ahí. Creo que genera una mezcla cultural de la cual el principal benefactor creo yo que es México, porque tienes desde asiáticos, porque hay una comunidad importante en la frontera de Asia, hasta haitianos, hasta venezolanos, hasta centroamericanos que están ahí conviviendo, algunos pegados a la frontera y no pudiendo pasar, y otros simple y sencillamente teniendo este rol poroso entre los dos países. Sí coincido, creo que le van a ayudar a México en términos musicales, pero también le van a ayudar en términos mediáticos. Yo cuando veo cómo se ha simbrado el mundo mediático, veo que México ha tomado una posición interesante, en donde, a diferencia de otros países, aquí conviven los medios tradicionales y los digitales de manera muy diferente a, por ejemplo, Inglaterra o el mismo Estados Unidos. Sí. Lo que yo creo es que está pasando como lo que pasó en Nueva York durante el siglo XIX. Claro. Toda esta migración, ¿cuál es el resultado que va a dar, no? El enriquecimiento, por ejemplo, de la gastronomía mexicana, que es espectacular y súper vasto, se va a ver afectado. La música se va a ver afectada, se va a ver afectado el discurso. Vamos a empezar a encontrar también muchos migrantes que van a tener puestos en ciertos lugares y toma de decisiones también. Entonces yo lo veo con buenos ojos, te lo digo de verdad, y creo que también va a poner a prueba la tolerancia de una nación lamentablemente racista como es la nación mexicana, en cuanto a qué tanta tolerancia y apertura vamos a tener nosotros para poderle dar cabida en situaciones y en puestos de importancia a esos propios migrantes. ¿Tú crees que la
sociedad mexicana es racista. Sí, totalmente. Sí lo somos. Somos muy racistas. Es interesante, el día de ayer estuve en una cena donde el 90% de los asistentes eran expatriados. Ajá. Venezolanos, colombianos, españoles. Y la cena tomó un tono donde todos, porque no nos conocíamos, se fueron presentando. Y llegó un momento en donde un argentino, era su momento de hablar, y pues se presentó y dijo: la mejor decisión que he tomado en mi vida es venir a México. Es un país que me ha abierto los brazos, y yo creo que todos somos afortunados de lo que ha hecho México por nosotros. Y no hubo un expatriado que no se sumara a ese sentimiento. Y después ya en corto yo les decía: oye, ¿y cómo te ha sido México? ¿Qué tan fácil? Y la posición es que es un país que, comparado con otros países, muchos, no te estoy hablando de altos directivos, o sea, gente que ha peleado para llegar a México, me dicen, en otros países la forma en la que me han recibido no ha sido como la de México, ha habido más resistencia, más, no sé. Al mismo tiempo tiendo a coincidir contigo. Tal vez diría que somos más clasistas que racistas, pero probablemente es un poco las dos. Sí. Ahora, comparado con Estados Unidos, no, pues somos un Edén, ¿no? Somos un Edén, somos los más lindos que puede haber también en la vida, ¿no? Ahora, habrá que ver estos retos de migración si no cambian al país. Ve cómo ha cambiado Canadá. Sí. Canadá solía ser un país muy abierto a los migrantes, y hoy... Pero cuando escuchas las razones por las cuales también o sea, más bien están solicitando las visas a los mexicanos, dices, es que tienen razón. Pues sí, porque... si no se protegen ellos, ¿quién los va a proteger? ¿Me explico? Y están en todo su derecho, que eso es lo más duro, ¿no? No podemos nosotros decir que Canadá es el enemigo cuando de pronto se convierte en una frontera también tan porosa, y cuando tantos y tantos mexicanos que se han ido a vivir ahí también han buscado la manera de entrar a Estados Unidos, ¿no? Por la frontera a través de Canadá, ¿no? Es muy interesante lo que pasa. O sea, yo también siempre he confiado en el criterio de los canadienses. Me parece un gran país de gente muy inteligente que no toma decisiones a la ligera, como podría ser el ego de un republicano en un momento dado diciendo mediáticamente, esto tiene que ser así, ¿no? Tan duro. Sí, entonces escuché las razones y digo, bueno, la verdad es que tienen muchísima razón. Yo coincido contigo. Te diría que los países que han logrado este efecto de la olla, ¿no? Del melting pot, que aprovechan la cultura en muchos países, pero que lo hacen bien, tienen bonos a través de los años. En algunos casos creo que el tema es poder administrar la receta de esa famosa olla, ¿no? Sin perder la identidad. Creo firmemente que hay ciertos países en Europa que han manejado mal eso, y que el resultado cultural no ha sido el deseable, donde se ha perdido la identidad del país, donde hay otros fenómenos. Pero creo también que hay países que lo han aprovechado para bien, y el resultado cultural ha sido muy bueno, muy rico, con aprendizajes importantes y con historias de excepcionalismo. Y el ejemplo casi siempre es Estados Unidos. Pero creo que también hasta cierto punto España lo ha manejado bien. Creo que Polonia lo ha manejado bien, en donde han tenido una absorción de talento internacional muy inteligente. Y ve lo que ha pasado con Polonia. Polonia, en términos de marketing, líder; en términos de estrategias, líder; en términos de crecimiento de Producto Interno Bruto después de la pandemia, el más fuerte de Europa, con los problemas de seguridad más bajos. ¿Por qué? Porque han logrado modular que sí, que no. Y lo creo en América Latina con Chile. Me parece que Chile es la Polonia de América Latina en muchos sentidos, pero hay que estudiar también la historia de los pueblos, ¿no? Y esta cuestión de firmeza, de disciplina, y todo eso también obscuridad horrible dictatorial de Augusto Pinochet en los 70, ¿no? Y también Polonia antes de... Sí, claro. Cuando ves a Polonia antes de Solidaridad y de cuál es, también era un país
con un periodo de la Segunda Guerra Mundial, la solidaridad, pues también bastante oscuro, ¿no? Sí, muy oscuro, pero cuando hablas, por ejemplo, de esta protección del patrimonio, yo creo que México ya tuvo muchos riesgos en cuanto a esta seducción cultural por parte de los Estados Unidos y no se sucumbió. Hoy veo mucho más adherida a la cultura mexicana, a la cultura de Estados Unidos, incluso de Mid-America, por llamarlo así en un momento dado. Veo cómo cada vez los contenidos están más vinculados a cosas que pasan con México. Mediáticamente y en cuestiones de contenidos también de entretenimiento, yo nunca había percibido la penetración de México en las series, en los programas de televisión, en hablar en la propia música y todo. La presencia de México, no solo por la migración de los connacionales allá, sino por lo que se fue creando. Estamos más nosotros allá que ellos acá, porque los mexicanos absorbimos de Estados Unidos lo que necesitábamos, que eran originalmente los bienes, las mercancías, todo esto que ha sido resultado del Tratado de Libre Comercio en muchos sentidos, ya lo tenemos aquí. ¿Qué otras cosas le podríamos admirar como mexicanos a Estados Unidos? Yo creo que muy poco. Es interesante porque cuando tú lees a Friedman, que seguramente lo has leído, este libro de los próximos 100 años, un libro, si mal no recuerdo, de 2010, un libro que tiene 13 años, y te estoy diciendo que es 2010, pero probablemente es un poco antes, pero es interesante que él decía, bueno, si las cosas siguen como van, Estados Unidos sigue su ruta, México sigue su ruta, llegará un momento en los 2020, 2025, en donde México será el centro geopolítico del continente. Yo recuerdo muy bien haber leído ese libro, te digo, a principios de los 2010 y decir, bueno, pues qué amable que la persona que es asesor del Pentágono y fundador de Stratfor, un gran autor, diga que México va a ser el centro geopolítico del continente. O sea, bueno, dudo mucho que pase. O por lo menos no creo que pase para el 2025, o no lo veré yo en mi vida, yo qué sé, pero empiezo a ver cómo tiene razón, culturalmente México empieza a pesar más en Estados Unidos, y empieza a pesar más en Canadá, y empieza a pensar más en Colombia, y empieza a pesar más en Argentina, y de repente ves que pues sí, probablemente la cultura mexicana, si bien no el poder político de México, sino la cultura, ¿qué es lo que importa? Sí. Podría ser un nuevo tonificador del continente. Sí, y me parece que además todo lo que ocurrió particularmente con el cine de los 50, con la plástica, la gastronomía se ha convertido en uno de los baluartes más grandes de nuestro país. Esto ha permitido que muchos chefs vayan y expongan lo que es la gastronomía mexicana, y como la propia gastronomía mexicana también está teniendo una preponderancia enorme, aún en mercados tan competidos como es el mercado peruano, como es el mercado de Estados Unidos también. Tú lo estás viendo, como México sí está gozando de este nivel de admiración. ¿No sentirías que los nuevos comunicadores mexicanos son los chefs? Absolutamente. ¿Y sabes por qué? Porque los músicos se quedaron rezagados, porque los escultores y los pintores también se quedaron un tanto rezagados, y salió toda esta nueva escuela que al final del día vas a ver lo que es. Son las regiones culinarias de México trayendo ideas jóvenes y frescas al mundo, por encima de los platos clásicos que siempre la gastronomía tuvo que dar. La enología está dando muchísimo también, la apertura de todas estas zonas enológicas, que tú estás viendo que la producción de los principales lugares donde se está cosechando la uva se está yendo en su mayoría al mercado de Estados Unidos y al mercado europeo. Fíjate, me haces pensar en estos grandes comunicadores de los 80s en México, siempre en domingo. Sí, Raúl Velasco, Jacobo Zabludowski, Guillermo Ochoa, ¿no? Hoy probablemente son los chefs. Así es. Probablemente toman su lugar, y digo respetuosamente a nuestros amigos influencers que han estado en este espacio, no tienen la envergadura de un Raúl Velasco, no la tienen. No que no tengan audiencia, tienen millones de seguidores, tienen 22, 23, 25 millones de seguidores, son enormes, pero no tienen esta
peso cultural probablemente. Y tiene que ver con que hay tal vez demasiados. O sea, sí, pero fíjate en una cuestión tan increíble que es hoy en día un chef mexicano en una ciudad tan tremenda como es el caso de París, o en algún tipo de competencia en Londres o en Nueva York, tiene un peso muy grande, al nivel de cualquier chef europeo. Y lo que más me gusta también es que cuando ves a nuestros chefs, los ves diferentes a todos. El aspecto, la seguridad, el uso de sus Filipinas, su escuela, sus propios tatuajes que son tan importantes y tan representativos, eso me parece ahí. Es decir, México está al nivel de cualquier país del mundo cuando hablas de sus embajadores de la comida y sus embajadores culinarios. ¿Para ti viene una época de oro en la cultura mexicana de cara al mundo? Totalmente. Yo lo veo así. Y cada vez noto a la Ciudad de México con más visitantes extranjeros. Sí. Y cada vez veo este enorme florecimiento de grandes lugares para comer en nuestra ciudad. Y me parece que México es una capital del mundo y está seguramente entre las 5 más importantes. Yo veo a México al nivel de Tokio, al nivel de Nueva York, al nivel de París, al nivel de Berlín y de Londres. Tan asequible, tan deseado y tan seductor. Por su música, por su arte, por su gente. Y otra cosa que no tiene ninguna de esas, salvo Tokio probablemente, es el nivel de servicio y de entrega a la gente, al comensal, al turista. Lo ves en el desarrollo de colonias, porque la Condesa ya había, no que ya haya pasado su pico, pero ya era una colonia popular, ya era una colonia que se había convertido en favorita de expatriados y con reputación internacional. La Roma también, pero de repente empiezas a ver que la Anzures, la San Miguel, Chapultepec se empiezan a llenar de galerías, la Nápoles empieza a llenar de norteamericanos, de repente la Escandón, la del Valle, ¿no? Wow. Increíble. El otro día caminando en la colonia Nápoles, iba atrás de un grupo eran, asumo ucranianos o rusos, junto con unos americanos. O sea, decía yo, bueno, podría estar caminando calles de Berlín y sería muy similar, por lo menos lo que estoy escuchando, ¿no? Y claro, como te digo, todo está pasando en esta olla en la que todo se va mezclando y no nada más México les aporta cultura, ellos traen cultura también. Exacto. Y eso es donde creo que las cosas se pondrán interesantes. Y también soy firme creyente en el péndulo de Foucault y cómo los ciclos históricos tienden a repetirse. Las épocas de oro de México, curiosamente, son cuando el mundo está en guerra. Exacto. Y pues habría que voltear a ver Europa, habría que voltear a ver lo que está pasando en Moldova, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Yemen. Y dices, cada vez que Europa empieza en llamas, México se fortalece y tiene una época dorada. Tal vez esta es la nuestra, de nueva cuenta, ahora en el siglo XXI, ¿no? Bueno, cuando en tus años habías visto al peso fuerte. Nunca. Jamás. No. Yo a mí esas historias de mis papás que decían, no, es que 12.50. 12.50. Ajá, sí. No, es que tú no sabes, el peso mexicano, o sea, se daba el tú por tú con el dólar. Y los mexicanos iban a España y traían todo, sí. ¿te acuerdas? Y la peseta, creo que eran 100 pesetas por un peso, una cosa así, claro. Sí. En los 70, 80. Y ahora resulta que somos una economía que jala. Y ahora resulta, y esto dejando lo político de lado, sí. Regreso al impacto social y cultural que tiene México. Tristemente, también eso no va a cambiar en México. Mezclamos las dos cosas, mezclamos política con cultura y política con economía, se mezclan todas. Vamos, se mezcla política con marketing. Pero si dejas de lado un momento la política y dejas de lado si te gusta o no quién es presidente o quién es candidato, si dejas eso de lado, de repente ves que México está teniendo una posición más importante en el concierto internacional. Totalmente. Estamos teniendo una relevancia que la hubiéramos deseado hace 10 años, Álvaro. Yo creo que sí. Ahora vamos a ver cómo la aprovechamos. Porque no sé si estoy convencido de que la aprovechamos en los 50. Hoy el resultado es que no. El resultado es que no. A la gente se le olvida, ¿sabes, Arturo? Que
que Kennedy viajó a México a ver la unidad de independencia. Absolutamente. A la gente se le olvida que lo que la gente pasa hoy dice, ay, esa es una unidad popular. Ajá. Era el modelo de construcción urbana que Estados Unidos aspiraba. Uh-huh. Teatro más cine, más escuela, más. Se les olvida que Plateros y Mixcoac era un modelo de construcción y de urbanización. Se les olvida que Ciudad Satélite fue una de las primeras ciudades planeadas del mundo, mucho antes de Brasilia, mucho. Se nos olvida que tuvimos una época donde le decíamos que los libros de ingeniería de México se usaban en toda América Latina. Uh-huh. Que bueno, yo creo que todavía se deben de usar, ¿no? Hay muy buena ingeniería en México. Espero que tenga razón y que venga una época dorada. Espero que esta vez sí la aprovechemos por nuestros hijos, ¿no crees? No lo sé, porque estará en las manos de cada uno de nosotros el hacerlo. Y como digo yo en el libro El coleccionista de experiencias, las expectativas no existen porque son ilusiones que nos vamos forjando en situaciones que están fuera de nuestro control. Oye, para los que nos están viendo, ¿por qué hay que leer el libro? Porque es un libro que se convierte de pronto en una muy buena herramienta para cuando tu vida está en un momento oscuro, poder salir adelante. Son caminos que he recorrido, Álvaro, y que finalmente llegan a tocar el corazón. Y digo, a mí me fue así, y me fue bien o mal, por estas razones. Toqué fondo y así resurgí. Esa era la razón de sacar un libro impreso en la era digital y del consumidor voraz de contenidos digitales y de la inmediatez. ¿Cómo se quedaba ese libro y por qué razón lo tendrías que comprar o por qué tendrías que escuchar el audiolibro si no fuera algo que te pudiera funcionar y te pudiera abonar algo a tu vida? ¿Qué cambió tu vida? El tocar fondo muchas veces y el tener que confrontarme a escribir en una hoja en blanco con un bolígrafo a ver cómo yo me iba a reinventar para no caer en los errores que había caído que me llevaron a esos hoyos y cómo iba yo a emerger. A Stephen Colbert en una entrevista le preguntan ¿cuál es el momento que más agradece en su vida? Y dice, el momento que más agradezco en mi vida es el momento que menos hubiera deseado. Uh-huh. ¿Eso aplica a ti? Yo agradezco haber conocido a maestros involuntarios y a maestros fugaces que fueron el ejemplo de lo que yo no debería de hacer y de lo que yo no debería hacer. Y les confiero ese papel y ese título en el primer capítulo, donde gente que llegó a mi vida causó tanto daño a mi alrededor o me causó tanto daño a mí que me hizo despertar. Y entonces me hizo decir, yo así no quiero ser. Mis peores némesis han sido mis mejores maestros. Uh-huh. Y así también, así lo veo. Pero hay que tener una cierta sensibilidad para poderlo aquilatar así, Álvaro. Híjole, y humildad, porque el enojo del daño que te puede hacer alguien dura muchos años. Entonces primero tienes que aprender a perdonar, ¿no? Por eso ahí hablo de la humildad, y para mí humildad es sinónimo de grandeza. Los más grandes que he visto en mi vida, llámese músicos, directivos de empresa, personas que llegaron a mi vida, fueron siempre los más humildes, los que me vieron a los ojos, los que se atrevieron también como a reclinarse, los que me dieron un apretón de mano con sinceridad, los que me dieron un abrazo, y coincide siempre todo el tiempo, es decir, coincide con eso, en que la humildad ha sido su eje rector. Y la humildad en ocasiones es momentánea. Hay gente muy especial que es realmente humilde toda su vida, y hay gente que es humilde por momentos, para bien o para mal, o en circunstancias, y no hay que juzgarlos por ellos, pero si tienes la suerte de coincidir en ese momento, te llevas muchísimo. Pero me parece que lo más hermoso es cuando ese papel de humildad realmente lo asumes y lo llevas en todos los quehaceres distintos de tu vida, porque sí se puede, ¿eh? Claro que se puede. Sí se puede. Pero si fuera tan fácil, habría más personas humildes. Hay más falsa humildad que humildad. No, estoy de acuerdo contigo, y eso lo notas, porque justo es un aspecto transitorio de tu carácter eventualmente, pero yo en lo particular tengo un ejercicio diario, que es el agradecer. Primero, en cuanto abro los ojos, agradezco todo lo que vivo, ¿no? Sí. Y luego,
Cuando me voy a dormir, agradezco lo que viví, pienso que puedo mejorar mañana, después de los resultados que tuve en el día, y me pongo a trabajar en ello así. Siento que esa es una manera muy adecuada, Álvaro, de poder estar anclado en el piso. No importa lo que te haya pasado, los puestos que hayas tenido, a las personas que hayas conocido, los ingresos que tú hayas tenido, todo se va. Todo se va. Y te debes más a la gente que la gente a ti. No, yo no creo que me deba yo a la gente. Yo creo que la verdad es que la gente de pronto se convierte muy generosa contigo, y ese tipo de comentarios también los tienes que administrar, porque si no se convierten en vitaminas que propulsan el ego, y ese ego te puede terminar. No, yo me debo a lo que yo he hecho y a lo que he trabajado y a lo que he logrado producir. Todos mis errores y todos mis tropiezos son de mi autoría al 100%, al igual que todos mis éxitos, con una especie como de backbone detrás, que ha sido mi familia o las personas que han tenido la sinceridad de llegar a hablar conmigo en momentos coyunturales, que me han dicho, ese no es el camino, lo tienes que cambiar y te tienes que ir por otro lado. Oye, y es difícil darte cuenta cuando has tocado fondo. Sí, claro. La oscuridad llega de manera paulatina. No llega así, ¡ay! Es de noche. No, de pronto se va oscureciendo, porque es algo que además te va asfixiando internamente. La oscuridad no es solo un fenómeno de luz, de ausencia de luz, sino que también es un vacío interno. Fíjate que una de las cosas que probablemente no me gusta de la parte mediática, ajá, de mi trabajo, es que lo que ve la gente hacia afuera no es necesariamente lo que estás cargando por dentro. Una vez mi esposa me dijo, acabé de dar una conferencia, bajé el escenario, todo salió bien, la gente muy contenta, los clientes muy contentos, y Alicia me acompañó en ese caso, no siempre me acompaña, y una persona se acerca y dice, no, pues es que tu esposo es muy chistoso, muy ocurrente, padrísimo lo que dijo, me encantaron sus consejos, es que siempre está tan lleno de energía. Y le contestó a Alicia y dijo, ustedes se llevan ese Álvaro, pero yo me quedo con otro Álvaro al final, donde queda desgastado la entrega de energía, donde queda triste, y ese es Álvaro, ¿no? Esa suma de esos dos. Y esa parte probablemente es la que a mí no me gusta de esta entrega constante de energía, porque tienes razón, entregas, te vacías, pero tienes que hacer un ejercicio. Yo también hago el agradecimiento en las mañanas, porque si no, me di cuenta que se me vaciaba el tanque, sí, y me tomaba mucho tiempo llenar. Sí. Y ese es el challenge, el reto, es bajarte del escenario y decir, ahí estuvo, di el 100% de lo que tenía que dar, pero hoy estoy en el piso y hay que empezar un día nuevo mañana. Lo mismo que un atleta, ¿no? Corre un maratón y se cansa. Absolutamente, así es, porque si se queda el Álvaro del escenario, entonces le va a costar mucho más trabajo conectar con su humildad y con su ser. Ese escenario, por eso es una palestra, porque te subes y te tienes que bajar. Las personas que jamás se bajan del escenario son las que más sufren y van a ser siempre las que van a tener mayores obscuridades internas en lugar de luces, porque se van a quedar en ese viaje. Arturo, yo podría platicar contigo días. Tengo la fortuna de participar en este podcast. Tengo que reconocer a Liz Pon, la directora editorial de Mercatel, hablando de agradecimiento, que ella impulsó este proyecto. Y yo me negué muchísimo. Pero cuando platicaba contigo en medio de este podcast, pensaba que regalo. Y no es cuánto aprendo yo de estas conversaciones. Uh-huh. ¿No? Te puedo decir que cada vez que salgo de un podcast salgo mejor persona. Qué padre. He conocido gente, espectacular, y las he conocido en otro ámbito. Entonces, pues este es uno de esos podcasts donde salgo mejor de lo que empecé. Espero que
que sea así para los que nos escucharon y pido a Dios que también para ti. Hermosa plática. La verdad es que tocamos tantas aristas diferentes, ¿no? Sí. Pero creo que al final al final del día de eso se trata, de una plática honesta donde yo veo en ti a una persona que genuinamente quiere conocer al personaje, y esa sagacidad mental que tienes, que de pronto te va llevando por muchos caminos, es muy, muy bonita, en lugar de irnos solamente por un lado. Gracias, Álvaro, por la oportunidad de venir a platicar. Eres un tipazo, la pasé increíble. Gracias. Y espero que regreses pronto. Te felicito por el libro. Gracias. Me imagino que lo podemos comprar en Amazon. Sí. ¿Dónde lo pueden comprar? Está disponible en todas las librerías de México, está en Amazon, está en Kindle también. Y una sorpresa que a mí me gusta mucho, y fue la última confrontación personal que tuve que hacer para terminar el proyecto, fue el audiolibro. Grabamos 15 horas de texto, sí. Acabaron siendo 7, pero cada capítulo vale la pena. Lo reconozco, lo agradezco mucho, muchas gracias. Espero para los que nos hayan escuchado el día de hoy que se den cuenta porque es importante leer este libro. Los que escuchan este podcast saben que no vengo a promover productos, no por ahí, pero este es el tipo de libros que no se deben perder, porque necesitamos más autores así en México. Nos faltan más libros, nos falta más contenido así de este peso. Entonces, muchísimas gracias por vernos esta semana. Yo soy Álvaro Rattinger, pásenla increíble. Por favor, suscríbanse, véanos Spotify. Y gracias para el equipo de producción, porque a ellos no les doy gracias suficiente, pero gracias a ustedes también. Que les vaya muy bien.